Shalom Uraja, bienvenidos, bienvenidas al estudio del Daf Yomi. Vamos a estudiar desde en la página 73 del Tratado de Nedarim, antes de la entrada de Shabbat Kodesh. Dice la Gemara, estuvimos viendo sobre la discusión de si el marido tiene que escuchar obligatoriamente o no para poder anular una promesa. Entonces ahora nos pregunta la Gemara y nos dice, va Rame Bajama, preguntó Rame Bajama, Jeresh, Moshe y Afer Leisto. Un hombre que es sordo, que no escucha, pero sí puede hablar. ¿Cuál sería la ley si puede anular una promesa a su esposa? Porque a fin de cuentas no lo escuchó. Y en Tincelomar, si me vas a decir, Baal Mefer Veloshemia, que el marido puede escuchar incluso que no escuche la promesa, Mishum Debar Mishmahu. ¿Por qué? Porque tiene la posibilidad de escucharla de todas formas. ¿Por qué es que el marido puede anular la promesa sin necesidad de escucharla? Porque es capaz de escucharla. Pero Abal Jerez, del Akbar Mishmahu, pero el sordo que no puede escucharla, no tiene esa posibilidad. Hainu, de Rabizera. Sería entonces lo mismo que le enseñó Rabizera. Rabizera nos trae una enseñanza, ahora la llamará, de Rabizera en Masejet Temura. Masejet Menajot, perdón. En Masejet Menajot, que habla sobre las ofrendas, diferentes tipos de ofrendas, y nos va a hablar sobre la ofrenda de harina. La ofrenda de harina con una persona que viene a llevar una minjá, bien, los sabios establecen una cantidad máxima que se puede llevar en un solo recipiente, 60 esronim. ¿Por qué? Porque si la persona quiere donar 100, ¿qué hace? Pues da 60 en un recipiente y 40 en otro. ¿Por qué? Porque junto con la harina que se llevaba para la minja había que llevar aceite. Y el aceite se mezclaba con la harina. Entonces, hasta 60 se mezcla bien. Pero más allá de 60 no se mezcla bien. Entonces dice, de Amar Rabizera, dijo Rabizera, Kola Raúl le bilá en bilá me akebet bo. Veshol she'en Raúl le bilá me akebet bo. Entonces nos dice, ¿sabes qué? 60 estronín, que son lo que se puede llegar a mezclar bien con el aceite, ¿sí? Entonces, si pones hasta esa cantidad, puesto que es posible diluirlo en el aceite o mezclarlo en el aceite, entonces el hecho de que esté bien mezclado no afecta. Pero más de 60 estronín que no se llegan a mezclar bien con el aceite, puesto que no existe la posibilidad de que se mezclen bien por ser tanta cantidad. Nunca existió esa posibilidad. Entonces ahí sí es necesario que esté bien mezclado. Entonces aquí pasa lo mismo. Una persona, ¿por qué puede anular una promesa sin oírla? Porque tiene la posibilidad de oírla. Pero alguien que no tiene la posibilidad de oírla, igual que esos más de 60 estronin que nunca se van a poder mezclar bien con el aceite. Entonces ahí el hecho de que no esté bien mezclado afecta. Pues aquí el hecho de que no escuchó la promesa, pues hace que no la pueda anular. O Dilma, o a lo mejor. Ese es un punto de vista. A lo mejor es como Rabizera, o a lo mejor Odilma Beshama y Shalom Meake. Es decir, el hecho de que el versículo diga y escuchará a su esposo no es algo que imposibilite que el esposo pueda hacer la anulación de la promesa. Amarraba trae ahora la misma respuesta. Dice Tashma Ben y escucha de lo que estudiamos en la Beritá. Beshama Isha y escuchará a su marido. Prat le Eshet Jeresh. Es decir, la Torá dice y escuchará a su marido. ¿Para qué lo dice? Para excluir a la esposa del sordo. Shema Mina, que se aprende de aquí, que no, que el sordo no puede anular. ¿Por qué? Porque no pudo escuchar la promesa. Y vaya Leo, otra pregunta. Baal, Maushi Yafer Sheten Ashab. ¿Acaso el marido, imaginemos que un hombre está casado con dos esposas y las dos esposas hacen una promesa? ¿Acaso el marido puede anular las dos promesas de una sola vez? ¿Sí? Es decir, os anulo la promesa. Dice, Maushi Yafer Sheten Ashab Bebatajat. Entonces dice la Torah, ¿acaso el hecho de que la Torah diga Beyom Shemo Isha Yani Otah lo va a anular a ella su promesa? ¿Davka es solamente a ella o la Davka? O no es solamente a ella, puede ser a ella y a otro. Rabina, dijo Rabina, Tashma, Rabina, escucha, ¿de dónde vamos a aprenderlo? De la mujer sota.
Recordamos que es la mujer sotá. Una mujer, el marido le dijo, no quiero que te isoles con fulanito. Y ella fue y se isoló con fulanito. No sabemos si llegó a transgredir o no llegó a transgredir con él, si tuvo una relación o no tuvo una relación. Pero el marido sospecha de ella, que hacía, la llevaba a Oleta Mikdash y le hacían beber una mezcla que se llamaba el agua de sotá, que era agua de manantial, con polvo del santuario removido, y además toda la porción de la Torá donde se habla de la mujer sotá se escribía en un pergamino y se diluía dentro de ese agua. Ahora, ese pergamino, esa parashá de sotá, contiene el nombre de Dios. Ya vimos hace unas páginas atrás, que Hashem dijo, estoy dispuesto a que se borre mi nombre con tal de hacer la paz entre el hombre y la mujer. Bien, pero a fin de cuentas es algo grave el hecho de borrar el nombre de Dios. Es algo que no se puede hacer, más que solamente porque la Torá no lo permitió en este caso. Ahora, dice la Bereita que está trayendo, no se puede hacer beber a dos mujeres sotá al mismo tiempo. ¿Por qué? Gas, ¿por qué? Porque supongamos que de las dos mujeres, una sí engañó al marido y la otra no. Y viene la mujer que no engañó, le dicen, ¿estás segura? ¿Vas a jurar? Ella jura y dice, yo te juro que no probé, que no engañé a mi marido, y entonces lo hacen beber. Bien. Y como va a beber, no le va a pasar nada. La otra que sí engañó va a decir, ah, fíjate, esto es muy fácil. Juro que no, voy a beber. Y una vez que beba, pues todo va a estar bien. Y entonces, ¿qué? Van a hacer que borren el nombre de Dios por algo que esa mujer sabe, ya de a priori ya sabe que transgredió. Entonces, para que esa mujer no se confíe en lo que pasó con la compañera, de que todo le fue bien porque ella no había transgredido, entonces dice, no se puede hacer beber a dos mujeres sota al mismo tiempo, para que la que realmente transgredió no se gasliba, no se hinche su corazón y diga, ah, esto es muy fácil, no voy a reconocer que transgredí y van a borrar el nombre de Dios para que beba de ese agua y todo va a estar bien. Ahora, Rabbi Yehuda Omer, lo min Hashem Huzeh, dice, no, no es por este motivo. Era Mishum Sheneemar, sino que es porque dice el versículo, Vehishkah et Aisha, y hará beber a la mujer. Ahora, la Hei, hay que entender en hebreo, hay lo que se llama una Hei que es, no sé si la palabra es reflexiva, es decir, que hace referencia a ella. Cuando se está hablando de algo que es de ella, ¿sí? La casa de ella se dice betaja, con una G y con un puntito en medio. El marido de ella, como hemos visto ahora mismo aquí, Isha, ¿sí? O, por ejemplo, aquí, Beyom Shemo Isha Yani Otaha, la anulará a ella. Entonces, cuando se hace referencia a ella, es una G con un puntito. Y aquí, como dice, Vehishkah, y la hará beber a ella, con Dagesh en la Hei. Shezek Moshe Katuv Torah, es como si estuviese escrito, Veishka Ota, la hará beber a ella. Ota levada, solamente a ella y no a ella y a su compañera. Muy bien, pasamos entonces a la siguiente Mishnah. Y la siguiente Mishnah va a traer un tema que ya vimos hace 3 dapim, en la página 70. Ya trajeron esta enseñanza como una prueba. Perdón. Y era sobre una mujer, ¿cuándo se la considera que entra bajo la potestad del marido para que el marido le pueda anular las promesas él solo? Se Bogeret, la mujer, la niña que es mayor de 12 años y medio. Es decir, una niña que estaba comprometida, cumplió más de 12 años y medio y ahora llegó el momento en el que se va a casar. O una Nahara que está comprometida y que ya esperó por un periodo de 12 meses. Habíamos visto que era el periodo habitual que se le daba al marido para preparar el casamiento. Le hacía Kiddushin y 12 meses después hacían la jupa. De almaná, o una mujer viuda que esperó después de su compromiso 30 días. Rabbi Eliezer, lo me dice Rabbi Eliezer, puesto que a partir de ese momento
el marido ya tiene la opción de sustentarla y hacer. Entonces el marido también va a poder anular él solo las promesas. Y los sabios dicen, en Habal Mefer, H-Tikanes, Lishuto. Dice no. El marido no puede anular promesas hasta que la mujer no llegue a estar bajo su potestad, es decir, que pase por la jupá con ella. Muy bien, dice la Amra, Amar Rabba, dijo Rabba, Rabbi Eliezer, Mishnah Rishonah, Amru Dabar Echad. Lo que está diciendo Rabba es que Rabbi Eliezer en nuestra Mishnah y los sabios en lo que llama Mishnah Rishonah, es decir, al principio, las primeras Mishnayot están diciendo lo mismo, una sola cosa, que desde el momento en el que llega que el marido se ocupa de sustentar a la esposa, aunque no hayan hecho jupá, el marido ya, puesto que ganó la posibilidad, perdón, adquirió la obligación de sustentarla, también tiene la posibilidad de anular sus promesas. Ditnan, como se enseñó en una Mishnah, notnim libtula shenemasar jodesh lefarnes atzmah. Es decir, se le da a una mujer virgen el tiempo antes de entrar en la jupá, después de que se comprometió, 12 meses. ¿Para qué? Para que prepare sus joyas, su ajuar y todo lo que ella va a llevar a la casa de su esposo. Y continúa la Mishnah y dice, y llegaron los 12 meses, Ojelet Micheló, ya ella come de lo del marido. Pasaron 12 meses, el marido tiene la obligación de sustentarla. Ya está, come de él. Aunque no esté en casa del marido. El marido todavía retrasó la boda, pero ya entró bajo la responsabilidad del marido para sustentarla. Y además dice la Mishnah, Veojelet bitruma, y puede comer, si el marido es Cohen, teruma. Hasta entonces, el marido no le daba teruma. Mina Torah, por ley de la Torah ya le podría dar, pero los sabios sospecharon de dos circunstancias. Que una vez que le hizo Kiddushin, le empezó a dar a comer teruma y de repente se encontró que esta mujer tenía algún tipo de problema que anula los Kiddushin. Y toda la teruma que comió, entonces no debía haberla comido. O, segunda posibilidad, el marido coge, le da de comer cosas que son teruma a la mujer en casa de su padre y viene de repente el padre, ve a su hija comiendo y dice, oye, ¿me das un bocado? No sabe qué es teruma. Y le dice, sí, claro, come, papá. Bien, y el papá no tiene derecho a comer teruma, o el hermano, o la madre, o el que sea. La única que puede comer teruma ahí es ella, porque es la esposa de un cohen. Entonces, pero nos dice aquí esta Mishnah que puede comer teruma a partir del momento en el cual el marido puede sustentarla. Abal, pero Yabam. Recordamos, hemos estudiado masaje Yevamot. Yabam es el hermano del marido que murió. El cuñado de esta mujer que quedó viuda sin hijos, que tiene que casarse con ella. Ahora ella está esperando que el Yabam le haga yibum. El Yabam, enoma agil bitruma. El Yabam no le da terumá para comer. Bien. Ahora, explica la Mishnah en qué caso el Yabam no le da de comer. Dice, hasta Shisha Hodashim Bifnei Habal, Shisha Hodashim Bifnei Yabam. Resulta que esta mujer se comprometió, estuvo 6 años comprometida con su futuro esposo, y ahí murió el futuro esposo. Y el Yabam ahora le va a hacer esperar otros 6 meses para preparar la boda, etc. Entonces, estuvo 6 meses y 6 meses, ¿sí? O Afilu Kulan, Bifnei Abal. O incluso que estuvo 12 meses casada con su esposo, menos un día. Y un día antes de que se cumpla un año, murió el esposo y ahora está esperando el yibum. Haser Yom Echad. O al revés. Kulam Bifnei Yabam. Es decir, ella estuvo casada con su esposo un día y murió. Y ahora el Yabam le hace esperar 12 meses menos un día. Bifnei Yabam Haser Yom Echad. En Ojel el Bitruma. No puede comer de la teruma. Ahora continúa la Mishnah y dice, Zo Mishnah Rishonah. Perdón, continúa sí. Dice, esta fue la primera enseñanza. Esto fue lo que al principio pensaron los sabios. Bedin, Shelacharehem, Amru,
Pero los sabios de la siguiente generación dijeron, en Aisha Ojelet Bitrumá, la mujer no puede comer terumá, de jupa, hasta que no haya jupa. Entonces, ¿qué vemos de aquí? Vemos que según Rabbi Eliezer opina lo mismo que los sabios de la Mishnah Rishonah. ¿Qué dijo la Mishnah Rishonah? ¿Sí? Que puede entrar a comer terumá una vez que ya el marido tuvo la responsabilidad de alimentarla. Lo mismo que dijo Rabbi Eliezer en nuestra Mishnah. Amarle a Abaye, le dijo a Abaye a Rabá, Dilma, Lohi, dice, a lo mejor no es así, a lo mejor no es que están de acuerdo. Atkan, hasta ahora, lo que Ashmeinan Mishnah Rishonah el Alemejal Bitrumá. Es decir, lo único que nos mencionó la Mishnah Rishonah que tú estás trayendo es en cuanto al hecho de comer terumá. ¿Qué hemos dicho? Que la terumá es una prohibición de Rabban únicamente. Entonces, por eso los sabios, ellos dicen, ok, llegó el momento en el que se tenían que casar y no la casó todavía, ya entró bajo su potestad, entonces ya le puede anular las promesas. En ese caso sí, ¿por qué? Porque ahí es solamente una prohibición de Rabbanán y ya puede ella comer teruma. Aval, pero Nedarim de Oraita, pero las promesas, que es una ley de la Torah, ¿cuál es la ley de la Torah? Que el marido y el padre son los que pueden anular la promesa mientras no haya entrado bajo la potestad completa del marido. ¿Es malo? Vamos a decir a lo mejor que no. Vejel, y además también podemos rechazarlo por lo contrario. Can lo shamat le Rabbi Eliezer. Hasta ahora no dijo aquí Rabbi Eliezer era el Gabriel Nedarim. ¿Qué es lo que dijo Rabbi Eliezer? Que el marido llegó el momento de que se encargue de ella económicamente, aunque no llegó a su casa, el marido puede anular las promesas. Pero eso lo dijo solamente para las promesas Rabbi Eliezer. Era el Gabriel Nedarim. Que de las Pinjas, Mishme de Raba, como aquello que enseñó las Pinjas en nombre de Raba. De Amar que dijo, Kol Hanoderet, Alda Albalah y Noderet. ¿Por qué motivo el marido puede anular la promesa de la esposa? Porque toda mujer que hace una promesa lo hace pensando en que el marido lo apruebe. Es decir, la condición, ella en su cabeza ya cuando hace la promesa dice, ya sabe que es en función de que el marido lo apruebe. Aval, pero terumá, pero la terumá, afilu mi de Rabanán, nami lo ajla. A lo mejor Rabbi Eliezer opina que ni siquiera la terumá de Rabanán, esa que prohibieron los sabios cuando ella todavía está en casa del padre y no pasaron los 12 meses, a lo mejor ahí Rabbi Eliezer no está de acuerdo y también opina como los sabios y dice que no puede comer de la terumá. Bien, esta es la página 73. Hasta aquí llega la discusión. Que tengamos Shabbat Shalom, Umeborach, Discube, Imtzu y Bezrat Hashem. Nos encontraremos de Mosae Shabbat.